buenos días. Mi grupo conformado por Samantha Alba, Eduardo Galarza y mi persona, Samantha López, vamos a darles a conocer nuestro proyecto Para enfriar hay que derivar. En este proyecto participan las asignaturas de Química, Física y Matemática. El objetivo es describir el enfriamiento de soluciones a diferentes concentraciones a través de un registro de datos experimentales de temperatura en función del tiempo. Ya, bien, nos vamos a centrar en el área de química en el cual realizamos un experimento. Para esto necesitamos los siguientes materiales: un crisol, agua hirviendo, azúcar y un termómetro. Ojo, ten en cuenta que las medidas para realizar el experimento deben de ser precisas. Vamos con el procedimiento. Lo primero que debemos hacer es pesar el crisol con el azúcar para así no pasarnos con el azúcar. Ya, a continuación tenemos que poner el agua hirviendo en el crisol y mezclarlo con el azúcar para que sea una mezcla homogénea. Una vez que el azúcar ya esté bien mezclado con el agua, vamos a medir las temperaturas con el termómetro. Para esto también tenemos que estar viendo el tiempo para poder realizar los siguientes ejercicios. Una vez que ya tengamos nuestros 10 datos, ya podemos continuar. Como conclusión tenemos que al realizar este experimento nos damos cuenta que las reacciones químicas se van dando a diferentes velocidades y mediante la experimentación de las mismas pudimos saber cuál es la rapidez. Deducimos que a más calor, más velocidad. Cuando el agua se va enfriando, la temperatura baja lentamente. Una recomendación es que si vas a realizar el experimento, hazlo con mucha precaución, ya que el agua está muy caliente y puede pasar algún accidente. Tenemos lo que es la ley de enfriamiento, propuesta por Isaac Newton. Primero, conoceremos quién fue Isaac Newton. Fue un físico, filosófico, teólogo, inventor, alquimista y matemático de los más importantes. ¿Por qué? Porque él describió la ley de la gravitación universal. Además, estableció las bases de la mecánica clásica, mediante las cuales las propias llevan su nombre. En cuanto a la ley de enfriamiento, estableció que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y los alrededores de él. Tenemos la ley de enfriamiento, como ya lo mencionamos, que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido en la unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo puede ser por conducción, convección y radiación, siendo aproximadamente proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y el medio externo. Esta puede cambiar de una velocidad por la proporción y la diferencia de temperaturas entre el medio externo y interno del cuerpo que posee. La ley de enfriamiento de Newton se representa de la siguiente manera, en la siguiente fórmula que lo podemos ver, donde T mayúscula es la temperatura ambiente, tenemos la temperatura inicial del cuerpo que se enfría. Tenemos lo que es la propagación del calor, que como ya mencionamos unos conceptos muy importantes, tenemos varios métodos de la transferencia de calor, como conducción, que se da por el contacto directo entre los cuerpos. Tenemos convección, que se da por el movimiento de las partículas, de las moléculas, que puede ser de alta temperatura a baja temperatura, o de baja temperatura a alta temperatura. Tenemos lo que es la radiación, que prácticamente es la radiación electromagnética que emiten los cuerpos. Por ello, vemos que aquí intervienen el movimiento de partículas y moléculas y conceptos químicos que fundamentan esta teoría. En cuanto a la variación de la temperatura de un cuerpo al enfriarse, vemos que la temperatura del cuerpo es mayor a la temperatura del medio ambiente. La cantidad de calor en el intervalo de un tiempo comprendido va disminuyendo, disminuye su temperatura, haciendo que el cuerpo vaya perdiendo el calor y tienda a enfriarse. En el área de matemática veremos la aplicación de las derivadas en diferentes temperaturas y diferentes tiempos. Definición de derivadas. La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Es decir, qué tan rápido se está produciendo esta variación. Desde una perspectiva geométrica podemos decir que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x. Aplicación en la vida diaria. Mediante el estudio de funciones y más concretamente mediante el uso de las derivadas podemos conocer la variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático en función del tiempo, el beneficio de una empresa en función del tiempo, entre otras.
De ahí el uso de las derivadas resulta fundamental en muchas situaciones de la vida cotidiana. Ley de enfriamiento de Newton. Esta ley nos menciona que temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más delta, que está conformada de temperatura inicial menos temperatura ambiente, por la constante de Euler elevado a la menos K por tiempo. Fórmula encontrada para nuestro experimento. Primero, vamos a despejar K de la siguiente fórmula. Una vez que tengamos el valor, también debemos despejar la constante C de la fórmula temperatura es igual a temperatura ambiente más C por la constante de Euler elevado a la K por tiempo. Una vez que tengamos ambos valores, podemos formar nuestra propia fórmula, que nos quedaría temperatura es igual a 32 más 33 por la constante de Euler elevado a la menos 0,119, 39, 22, 46, 8 por tiempo. Con esta fórmula procedemos a aplicarla en los tiempos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en los 5 minutos, aplicando la fórmula, nos dice que la temperatura es de 50,16 grados centígrados. Lo mismo podemos hacer en los 10 minutos, 15 minutos y en los tiempos que nosotros deseemos. Tablas de valores. Por este lado tenemos la tabla experimental, que están con los valores de acuerdo al experimento. El tiempo tenemos de 0 a 50 minutos y en la analítica tenemos el mismo tiempo. Lo único que varía y cambia un poco son las temperaturas, ya que aquí los valores son de acuerdo a la fórmula aplicada mediante la ley de enfriamiento de Newton. Las gráficas. La gráfica experimental como la gráfica analítica tienen relación, ya que sus valores no cambian, y si cambian, cambian tan solo un poco, ya que están en un rango muy similar. Gracias.